Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz, presentadas por Mau Espinosa. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos al podcast de esta semana, News World, semana 49 del año. Arrancamos el mes de diciembre, tenemos los cierres de ventas tanto de Estados Unidos como México. México termina con 128,961 unidades, que representan casi un 32% contra las ventas del 2022. Gran año para México, sin lugar a dudas. A estas alturas se espera que se termine alrededor con 1.4 millones de unidades, a lo mejor un poquito arriba. Todo depende de a quién estemos escuchando. Yo espero que las ventas para el mes de diciembre estén alrededor de las 142,000 unidades. Vamos a ver, es un mes que en algunos lugares de la República ya no ha sido mejor que noviembre. Aún así, históricamente es un mes mejor. 128,961 unidades en noviembre. Diciembre, G20 espera que sean alrededor de 142,000 unidades. Vamos viendo, hay algunos que esperan 150, otros que esperan 139. Yo creo que se queda alrededor de las 142,000 unidades. Vamos esperando el comportamiento. Por lo pronto, el arranque en estos primeros días está demostrando ser un poquito más lento de lo esperado. En Estados Unidos, ¿qué pasó en el mes de noviembre? 1,242,000 unidades, un 2% por arriba del mes pasado y un 8.8% contra hace un año. El crecimiento de Estados Unidos no ha sido tan fuerte como lo ha sido acá en México. México tiene muchos atributos de por qué el crecimiento se está dando. Se espera que con las ventas del mes de diciembre, Estados Unidos termine por arriba de los 15,5 millones de unidades, comparadas contra los 14.3 millones de unidades de hace un año. Es un crecimiento importante de un año contra otro. ¿Cuáles son los campeones, los modelos mejor vendidos en Estados Unidos? Los 10 modelos mejores vendidos. Las dos primeras son pickups. Está la Ford F-Series y la Chevrolet Silverado. Luego viene la Toyota RAV4, la pickup Ram. Quiere decir que los 4 primeros, lo más que se venden en Estados Unidos por lo menos el mes de noviembre, fueron pickups. En México, Nissan siguió siendo líder con 22,185 unidades, un incremento del 55.8% contra el año anterior. Volkswagen tuvo un crecimiento como grupo, llegó a las 14,891 unidades con un crecimiento de 1.7 veces contra el año pasado. General Motors, 16,690 unidades, un incremento del 15% contra el año pasado. Y Toyota tuvo un buen mes, 10,265 unidades, un incremento de 9.5. La semana que entra seguramente tendremos los throughput, tanto de Estados Unidos como de México. Vamos a seguir avanzando con nuestras noticias, porque noviembre no nada más es un gran mes en ventas, también la producción y la exportación en noviembre en México fue un gran mes. La producción de automóviles en plantas mexicanas incrementó el 18.1% en relación al anual de noviembre, al llegar a las 329,415 unidades. Esto es información de AMIA, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, publicadas a través del INEGI. En tal sentido, la fabricación de vehículos ligeros en las plantas ubicadas en el país registró un 16.11% de crecimiento en los primeros 11 meses, en comparación contra el año pasado, registrar 3,563,301 unidades. Esto es muy importante tanto en producción, porque la producción ha parado en México, no ha parado en Estados Unidos. ¿Esto qué nos dice en las agencias? Bueno, las agencias nos dicen que va a haber más inventarios, que hay más inventarios, que el crecimiento va a seguir dándose, que las armadoras le siguen apostando al crecimiento y que el 2024 anda en México, está calculando un 8% de crecimiento, quedándose abajo del 1,500,000, 1,400,000 y tantas mil unidades. En G20 estamos calculando 1,525,000 unidades para el año que entra. Es un 10% de crecimiento o un poquito menos, depende cómo termine el año, pero va a dar más o menos del 10% de crecimiento en la industria.
estoy impulsado por varios puntos dentro de la economía mexicana. Uno es el nearshoring y vamos a hablar de él en un poquito más, y la economía que está sucediendo en México. Otro es la producción y la fabricación de vehículos, que no ha parado, que no va a dejar, que no hay indicadores de que esto se vaya a detener. Y entonces hay vehículos que se van a quedar en México, hay vehículos que se van a ir al extranjero, pero lo mismo está sucediendo en las otras fábricas. No se ve que haya un freno a la producción. Quiere decir que están apostando por estas ventas. Ahora, también, ¿cómo lo traducimos? Les había dicho, por un lado, más inventario. Seguramente vamos a tener más inventario. Y este es un punto importante en nuestro tema de planeación y presupuesto, porque si vamos a tener más inventario, recordar que tenemos una tasa de interés alta ahorita, que para algunas cosas de la economía está funcionando, pero para otras no tanto, ¿no? Como es el caso de nuestro plan piso, de nuestros capitales de trabajo, que estamos pagando una tasa de interés alta. Y eso nos va a llevar a hacer cálculos importantes del manejo del inventario, porque va a ser importante tener inventario. Aquí hay que tener mucho cuidado de manejar esa línea muy delgada entre el sobreinventariarnos y tener el inventario adecuado para un año que va a ser un año otra vez importante en ventas. Una vez se los digo, yo sí creo que en México vamos a superar el 1,5 millones de unidades y empieza a convertirse en ese crecimiento constante. Yo sigo pensando que México es un país de 2 millones de unidades y pronto estaremos ahí en esas 2 millones de unidades. Y estos crecimientos van a tener varias funciones. Y una de ellas que lo está empujando mucho son estas marcas chinas que están llegando y que van a seguir llegando y que van a seguir impulsando el mercado y que van a crear seguramente esa intención de compra adicional de clientes. Pero por otro lado también tenemos otros 3 efectos económicos importantes que mencionar. El primero es el crecimiento en los ingresos que se están viendo en México. Y este incremento de crecimiento de ingresos se ve vía 2 factores. El primero, el incremento que propone el gobierno del salario mínimo del 25% o del 20%, por ahí está. Pero este incremento que se da en el nivel base, se está viendo en todos los niveles. O sea, tiene una repercusión en todos los niveles. Y si bien es cierto, por un lado tiene un impacto en las empresas a nivel de costos de personal, pues es algo que no podemos detener. Pero hay otro que es todavía de mayor impacto, que tiene que ver con toda la llegada de estas empresas nuevas a México, que están ofreciendo niveles salariales también más altos, y estos niveles salariales están afectando la competencia. Es decir, el mercado mismo está haciendo que toda la oferta laboral sea más alta en ese sentido. Esa escasez de talento que estamos viendo en algunos casos, pues tiene que ver justamente con estas nuevas ofertas que hay. No nada más de trabajo, pero también de ingresos, de estilos, de formas. Las nuevas generaciones están llegando a de cierta forma, imponer un nuevo estilo. Esto lo hemos hecho todas las generaciones, no es nuevo de esta generación. Cada una de las generaciones trae algo distinto, trae algo nuevo, trae algo que tenemos que ir ajustándonos, trae algo que las empresas tienen que ajustarse, que la cultura misma tiene que ajustarse, que es cierto que a lo mejor por primera vez en la historia, estas 3 generaciones, entre la generación X, la generación milenio y la generación Z, y todavía algo de los baby boomers, estaremos hablando de 4 generaciones en los negocios, son totalmente distintas. A lo mejor donde menos distinción tenemos es entre la de baby boomers y generación X. A lo mejor hay más relación en el estilo, la forma, los conceptos, la cultura que existía y que se siguió trabajando por tiempos, a esta cultura que viene a desafiar primeramente los millennials y que ahora los centennials vienen y exigen otro cierto tipo de formas de trabajo. No son condiciones realmente, son formas de trabajo. Y yo creo que ahí entra mucho la parte cultural, la parte de esquemas de trabajo, esquemas de compensación. Hemos hablado que estos esquemas de compensación tienen que pasar a ser más planes de vida,
Teníamos planes profesionales de crecimiento profesional, entendiendo que la gente quería crecer en su profesión, lo cual sigue siendo cierto, pero también la gente quiere tener un nivel de vida de mayor balance entre tiempo familiar, entre deseos de éxitos en ambas partes. Ya no nomás es el deseo del éxito laboral, también hay ciertos deseos de éxitos personales. Y toda esta combinación, todo este balance que se busca hoy en día, el cual es muy importante tanto para la productividad, para la eficiencia de los negocios, es algo que tenemos que ir ajustando y cambiando. Entonces tenemos el incremento, por un lado, en la parte salarial impulsada por el gobierno, tenemos los ajustes salariales impulsados por el mercado y tenemos las generaciones que están haciendo estos grandes cambios en la organización. Y bien, todo esto impulsa a voltear a ver un crecimiento en la industria. ¿Por qué? Porque al tener estos nuevos niveles de ingresos, se empieza a abrir un mercado nuevo, empieza a haber clientes nuevos para nuestros vehículos en un crecimiento más rápido que el que veníamos trayendo en años anteriores. Y entonces al crecer la economía, al seguirse teniendo bases sólidas de crecimiento hacia adelante, y por eso quiero hablar de ello, con todos los bemoles que existen en la industria, en las industrias y en la economía y en la parte política, creo que las condiciones de México son las condiciones adecuadas para mantener el crecimiento que hasta ahorita estamos viendo. Tal es el caso que volteamos a ver y tenemos anuncios como las 40 automotrices chinas que buscan instalarse en México y que piden información de 600 hectáreas en terrenos para instalar bodegas, naves y plantas armadoras. Esto en la industria automotriz. Hablando exclusivamente de lo que está llegando a la industria automotriz. Hablábamos hace un par de podcasts también de este tema y el dinero que vienen a invertir en el país. El gobierno de la Ciudad de México ha recibido la petición de 40 empresas automotrices chinas bajo el concepto de nearshoring que buscan establecerse en la zona conurbada de la capital del Estado de México, Hidalgo, que prometen inversiones que pueden alcanzar los 12,000 millones de pesos en los próximos años. Esto lo destaca Fadul Al-Kabani, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, al acompañar la inauguración de la Expo China Home Life en Santa Fe. El representante de Mi Orient y la Feria de China Home Life, Cathy Xu, dijo que la mayoría de las 700 empresas representadas en dicha feria también buscan ya instalar una oficina de representación en México para comercializar sus productos y expandir sus negocios. Es una cantidad impresionante de negocios que están llegando a México. Y esto también tiene que ver con recientemente el gobierno de Estados Unidos y México anunciaron incentivos de impuestos en todo lo que tiene que ver con el nearshoring. El advenimiento del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, el TEMEC, junto con las recientes interrupciones en las cadenas de suministro globales, han generado oportunidades una vez más para reubicar operaciones comerciales y de manufactura más cerca de los Estados Unidos, lo que es el nearshoring. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda, publicó una orden ejecutiva para fomentar inversiones en México a través de incentivos fiscales para industrias orientadas a la exportación. El representante comercial de Estados Unidos ha reconocido que el comercio total de bienes y servicios entre Estados Unidos y México superó los 864,000 millones de dólares y en lo que va de lo que va del 2023, México se ha convertido en el socio comercial más grande de los Estados Unidos. La orden ejecutiva otorga beneficios a empresas que buscan optimizar sus operaciones mediante las estrategias del nearshoring. ¿Cuáles son los principales beneficios? Depreciación acelerada. Un incentivo fiscal que consiste en una depreciación acelerada de ciertos activos y otorga a las empresas bajo el régimen legal o general de contribuyentes del fideicomiso simplificado a personas con actividades empresariales cuando se dedican a la exportación y producción, procesamiento, producción industrial de los siguientes bienes: productos destinados al consumo humano y animal, fertilizantes, agroquímicos, materias primas de industria farmacéutica, componentes, etc. Hay una cantidad de empresas que pudieran entrar, entre ellos
motores de combustión internas, turbinas, transmisiones para aeronaves. El incentivo consiste en poder realizar una mayor deducción inmediata de la inversión en activos fijos y nuevos adquiridos a partir de la fecha efectiva del decreto y hasta el 31 de diciembre de 2024. Algunos porcentajes máximos permitidos en la depreciación por pito activo son los siguientes: desde el 86% para ciertos medios de transporte propulsados mediante baterías eléctricas, hasta, que es el más alto, a lo mejor hasta el más bajo, que anda por ahí del 76% para maquinaria y equipo utilizado en el diseño y fabricación. Asimismo, los contribuyentes beneficiados pueden solicitar declaraciones de impuestos anuales de los años 23, 24 y 25, un incentivo fiscal consistente en una deducción adicional equivalente al 25% de aumento en el gasto incurrido por la capacitación recibida por cada uno de sus empleados, y otros beneficios importantes que la economía mexicana está otorgando con tal de captar todas estas nuevas empresas, lo cual está siendo muy bien recibida. Entonces, el nearshoring definitivamente va a seguir siendo los siguientes años un impulso importante para la economía en México. Evidentemente, vamos a pasar por un proceso electoral el año que entra, que mucha gente está todavía expectativa de la misma, y veremos qué es lo que resulta. Sin embargo, los planteamientos, las bases están listas para que podamos seguir con eso. Los vehículos, vamos a cambiar de tema un poquito a vehículos eléctricos, porque aquí hay un tema interesante en los vehículos eléctricos, y lo platicábamos también recientemente, tanto en G20 como en ciertas videoconferencias, ciertas plataformas que tuvimos estos días, pero también en el podcast de la semana pasada. Hablábamos de los vehículos eléctricos que tienen hoy en día 80% más de problemas que los de gasolina, esto según Consumer Reports. Vamos a repetirlo, los vehículos eléctricos tienen casi un 80% más de problemas y son generalmente menos confiables que los autos propulsados por motores de combustión interna convencionales. Esto es según el nuevo informe de Consumer Reports. Los vehículos eléctricos tienen casi un 80% más de problemas que los de gasolina según Consumer Reports. Los vehículos eléctricos tienen este porcentaje de problemas y son generalmente menos confiables que los autos propulsados por motor de combustión. Según el nuevo informe de Consumer Reports, los vehículos eléctricos híbridos enchufables tienen un historial aún peor, con un promedio de casi 150% más de problemas que encontró el grupo de consumidores. En cambio, los híbridos convencionales son un punto positivo, con aproximadamente una cuarta parte menos de problemas que los autos de gasolina. El informe de confiabilidad de vehículos más reciente llega en un momento en que los compradores de automóviles pueden aprovechar un crédito fiscal de hasta $7,500 por la compra de un vehículo eléctrico, y a medida que los fabricantes de automóviles lanzan una variedad de nuevos modelos, los consumidores han sido más lentos para adaptarse a estos vehículos, en parte porque los menudeos son más caros de mantener que los vehículos tradicionales. Los hallazgos se basan en una encuesta de la empresa Consumer Reports sobre los problemas que han tenido los vehículos el año anterior. El informe actual incluye datos de más de 330,000 vehículos fabricados entre el 2000 y el 2023, inclusive con algunos modelos ya del 2024. Los propietarios de vehículos eléctricos informaron con mayor frecuencia problemas con los sistemas de batería y carga, así como fallas en cómo ajustan entre sí los paneles de carrocería, las partes interiores de los vehículos. Consumer Reports señaló que los fabricantes de vehículos eléctricos todavía están aprendiendo a hacer sistemas de energía completamente nuevos, y sugirió que a medida que lo hagan, la confiabilidad podrá mejorar. Entonces, bueno, es un tema importante. Los mejores calificados son Lexus, Toyota, Mini, Acura y Honda. Las 5 marcas con las calificaciones más bajas son Jeep, Volkswagen, Rivian, Mercedes-Benz y Chrysler. Mientras tanto, siguiendo con el tema de las ventas en Estados Unidos, el repunte de Toyota, que hemos hablado, que Toyota ha venido repuntando últimamente, se ve claramente el mes pasado que siguen ese crecimiento constante, al igual que Hyundai y que Kia. Mientras tanto, las ventas de Ford bajaron ligeramente a pesar de las fuertes entregas de vehículos eléctricos, ya que no pudieron superar la pronunciada caída de modelos populares como la famosa Bronco, que se vieron afectadas por la huelga a principios del otoño. Ford dijo que las ventas de vehículos
aumentaron un 43%, de vehículos eléctricos, perdón, aumentaron un 43% en comparación con el mismo periodo del año pasado, mientras que las ventas de híbridos aumentaron el 75% y las de gasolina cayeron un 6.5%. Las ventas en Toyota aumentaron el 17%, con un aumento del 70% de Lexus. ¿Qué pasó en esta semana? El crecimiento económico del tercer trimestre fue el más fuerte en casi 2 años. El gasto del consumidor aumentó en octubre, pero a un ritmo más lento, y las ventas de viviendas nuevas existentes cayeron debido a las altas tasas hipotecarias. El crecimiento económico para el primer trimestre se revisó a la alza en la última estimación, siendo el más fuerte en casi 2 años. El crecimiento acelerado del gasto del consumidor fue el impulsor importante, pero lo opuesto está sucediendo en el cuarto trimestre. El gasto del consumidor creció en octubre, pero a un ritmo desacelerado. La tasa de ahorro aumentó ligeramente, los índices de inflación de índice del gasto consumo personal están en los niveles más bajos interanuales desde la primavera del 2021. Todos los tipos de ventas de vivienda disminuyeron en octubre debido a las altas tasas hipotecarias, pero estas, al estar bajando en noviembre y siguen disminuyendo en diciembre, se espera que la confianza del consumidor empiece a retomarse. El crecimiento económico del primer trimestre fue más fuerte en casi 2 años. El aumento en el PIB real en tercer trimestre se revisó al alza a un aumento anualizado del 5.2% desde el 4.9% originalmente estimado. El consumo personal se revisó a la baja a un aumento del 3.6% desde el 4%. El crecimiento en el gasto de bienes se revisó a la baja 4.7%. El gasto en servicios se revisó a la baja también con el 3%. La inversión privada bruta se revisó a la alza con un aumento del 10.5% y el crecimiento interanual real del PIB se revisó a la alza al 3%. Estados Unidos empieza a dar ciertas señales positivas, lo cual es interesante. Los vientos comerciales están cambiando en el negocio automotriz. Aprovechar estos vientos es la forma más rápida para que los marineros naveguen por el océano. A todos les encanta cuando los vientos favorecen, pero los problemas pueden surgir cuando los vientos cambian y eventualmente lo hacen. La industria automotriz ha estado navegando durante los últimos 3 años con vientos de cola poderoso, generado por el estilo económico inducido por COVID y la reducción de la producción de vehículos. Tanto los fabricantes de vehículos como los concesionarios han disfrutado de darle vuelta rápidamente a sus inventarios limitados con márgenes grandes y acciones al alza, pero esto empieza a terminarse. En las últimas semanas del 2023 empezamos a ver el aumento en los inventarios, empezamos a ver el aumento en los tiempos de venta, lo cual empieza a poner fin a todos estos momentos y empieza a generar una nueva forma de estar trabajando. Y esto es algo que debemos de tomar en consideración, cerrando con nuestro podcast de esta semana, que tenemos que tomar en consideración para nuestros presupuestos, planeación, acciones que debemos estar viendo y tomando con nuestros equipos gerenciales el próximo año. Tenemos que considerar lo que habíamos dicho al principio, las tasas de interés altas para el plan piso durante el transcurso del año, manteniendo inventarios ideales porque va a ser un año agresivo, en México principalmente. Y cuando digo va a ser un año agresivo, yo sí veo incentivos fuertes en todas las marcas por mantener su posicionamiento. La entrada de las marcas chinas, que seguramente, no tengo conocimiento de causa, pero seguramente por lo que se entiende, se ve y se conoce los negocios, llegarán a comprar mercado, y esta compra de mercado pues va a ser a través de incentivos a los productos, a los vehículos, para vender volumen y poder empezar a posicionar mejor sus unidades. Esto pues va a desatar una cadena de reacciones de las otras marcas que están en México, que seguramente no van a querer perder mercado y que seguramente van a incentivar a los productos también, o a las tasas de intereses, o a los planes de venta. Si el 2023 no detuvo al consumidor a comprar unidades, el 2024 no veo por qué desanime tampoco a los compradores. Yo creo que va a ser una vez más un año fuerte en ventas, un año que va a seguir creciendo en ventas. Sí calculo que en México vaya a ser 1.525.000 unidades,
no veo cómo puede estar abajo del 1.5 millones. Y eso nos pone en una posición muy interesante para nuestros equipos de ventas. La primera es entender que con todas estas nuevas marcas que están entrando a México vamos a seguir teniendo este cambio de vendedores de una agencia a la otra, que va a seguir habiendo una oferta de trabajo importante, inclusive hasta para nuestros gerentes. Entonces va a ser importante tener estos esquemas de retención de talento. Retener el talento que conviene y generar talentos nuevos, porque no existe ahorita en el mercado actual automotriz el número suficiente de vendedores, de mecánicos, de técnicos y de gerentes. Vamos a tener que crear nuevos. Y la pregunta es, ¿hasta dónde vamos a empezar con esta creación de nuevo talento para hacerlos más a nuestra forma y tener la paciencia a través de un programa de crecimiento importante de las agencias para estos puestos claves estratégicos en nuestra organización, donde podemos esperar niveles o establecer niveles mínimos de productividad, niveles mínimos de eficiencia? Tú sabes cuánto pagas de comisiones, entonces tú sabes lo que pudieras pagar a un vendedor por el número de unidades que está vendiendo. Esa debe ser la oferta laboral. La oferta laboral debe de ser tal que tú conoces tus sistemas, tú conoces tus procesos, y de acuerdo a tus sistemas, tus procesos y tu cultura laboral, deberías de saber garantizar un número mínimo de unidades que tu vendedor debería estar generando al mes. En una agencia de volumen, seguramente 5, en una agencia de lujo, seguramente 3, como mínimo. Eso sería lo mínimo que estaríamos estableciendo. Esas unidades, ese número de unidades, ¿cuánto te genera en comisiones? Y la pregunta es, ¿cómo podemos tener sistemáticamente un proceso que garantice a nuestra fuerza de ventas un nivel mínimo de ventas? Y eso te ayuda a ti a establecer dos cosas importantes. Número uno, la productividad. Y número dos, una cultura organizacional mucho más enfocada a la productividad, mucho más enfocada a la eficiencia y con crecimientos constantes en la misma operación. Para poder lograr esto hay que detenerse y hacer un buen plan. En los talleres mecánicos la misma cosa, pero con horas producidas por tu mecánico. Debemos de saber establecer sistemáticamente un proceso que garantice a nuestros mecánicos un número de horas mínimas que debe de estar produciendo a la semana. ¿Cómo las produce? A través de los clientes que podamos estar atrayendo al taller mecánico con buenos programas de retención, de lealtad, de trabajo, en la generación de revisión de las unidades, etcétera. Entonces yo creo que hay mucho que hacer en temas de sistematizar nuestros procesos de gestión, actualizar nuestros procesos de operación, trabajar mucho en los mandos medios, en temas de liderazgo, en habilidades blandas, y esperemos que este podcast les sirva independientemente de la parte de las noticias que estuvimos trabajando, y que seguiremos hablando de noticias o leyendo y haciendo comentarios a las noticias, entendiendo lo que estas noticias están representando en nuestras operaciones, en nuestras agencias. Definitivamente tenemos que empezar a hacer cambios de cultura o mejorar los cambios de cultura. Se vienen años muy interesantes en la industria automotriz, se viene una competencia más agresiva en la industria automotriz, vienen cambios en modelos de negocio en algunas marcas, no en todas, en algunas, por el nicho, por el tipo, por el producto, por varias circunstancias. Vamos a competir contra no nada más otras agencias, seguramente ya estamos viendo que en México algunas tiendas adicionalmente están vendiendo las unidades, y habrá que ver el impacto que va a tener eso. A lo mejor colocarán algunas unidades en el mercado primero, pero todo el trabajo de postventa es importante en la vida de los vehículos, en la retención de los vehículos, en la lealtad de los clientes. Entonces no podemos dejar a un lado eso, tenemos que estar muy enfocados en nuestras operaciones. Que tengan una excelente semana, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima. No te pierdas el próximo episodio de G20 News World, todos los lunes.